el bien. Por ejemplo, el de la benedicencia, el hablar bien de los demás, en lugar de la murmuración, la crítica, y el de la paciencia en lugar de expresar ira, etcétera. Todo esto exige una gran fuerza de voluntad, y la voluntad se forma pues metiéndola como en un gimnasio. O sea, hay que decirse durante el día varias veces no, aunque se tenga derecho, y que pudieras decirte sí, sí puedo hacer esto, sí puedo tomar esto. Al decir no, estás yendo a lo mejor en contra de lo que más te gustaría hacer, pero de esa manera estás haciendo que prevalezca esa parte alta que hay en ti, esa parte espiritual, para que someta a esa parte frágil y caída que es la materia, que es el cuerpo. O sea, que mande el alma, que mande el espíritu. Bien, sin embargo, no es tan fácil y depende de muchas otras cosas y factores, como por ejemplo el carácter. El carácter es algo que recibimos nosotros ya por herencia, o sea, genio y figura hasta la sepultura. Pues a este carácter que siempre tiene cosas buenas por expresar, hay que educarlo para que siempre exprese lo bueno y omita dar salida a lo malo. Tenemos cosas buenas y malas en ese carácter. El carácter educado es el temperamento, y cuando tú empiezas a tomar conciencia de esto que estamos hablando, bueno, pues tienes que echar mano de una voluntad férrea para ir cambiando esas expresiones negativas que son parte de tu carácter. O sea, cada quien desde el momento de nacer, o sea, cada humano, cada ser humano tiene actitudes distintivas, ¿verdad?, que predominan en su vida y en su actividad. Si se observan, por ejemplo, aún en el caso de gemelos, ¿verdad?, dos niños, pues se van a fijar cómo mientras que uno duerme más y es más tranquilo, en cambio el otro podrá ser más activo. Lo que está pues diciendo que cada quien viene ya con sus características biológicas conocidas como el temperamento, y a través de ellas es como el individuo se relaciona con la familia, en el trabajo y en la sociedad. O sea, el temperamento es innato a la persona, es fruto de la herencia psíquica, social que ha recibido, y no cambia. Se puede modificar, ya dije, en sus expresiones negativas, pero siempre va a estar presente. Se lleva como el color de la piel, como las facciones de la cara o la estatura del cuerpo. No se puede decir que el temperamento en sí mismo sea bueno o sea malo, simplemente está allí. Es el compañero de toda la vida. Toda persona nace y muere con su temperamento. Por eso decía que la frase genio y figura hasta la sepultura, pues tiene su razón de ser. Ahí la filosofía, pues popular, sabe bien de esto y lo expresa bien en esa frase. Sin embargo, el temperamento puede ser algo que cuando ya se conoce debe aprovecharse al máximo, y si no se educa ese carácter, ¿verdad?, bueno, pues entonces lo que va a ocurrir
que se va a convertir en un enemigo nuestro y en un enorme obstáculo que impide a la persona desarrollarse. Por eso es necesario que cada quien conozca su carácter para aceptarlo, para educarlo, para guiarlo y convertirlo en la mayor riqueza que poseemos. Pues cada quien es como es, y en eso está la riqueza de la humanidad. Es semejante a que cada quien tuviera un instrumento diferente, pero si se toca aislado sin importar cómo los demás están formando un concierto en orden, un concierto ordenado y tocando ya una composición, una melodía, y llega alguien confinado tocando por su lado, pues echa a perder todo esto. Lo mismo pasa en la vida. Cuando nosotros no buscamos superarnos y cuando asumimos encima de todo actitudes de soberbia, pues yo así soy, al que le convenga. No, espérate. Tú así eres, pero no tienen las demás personas necesidad de soportar, ¿verdad?, todas esas expresiones negativas, nomás porque tú no te has tomado el esfuerzo de superarlas. O sea, incrústate en esa orquesta de la vida, afina bien tu instrumento y vas a ver cómo tú mismo te vas a sentir realizado al ver que eres parte de algo importante y de que eres apreciado porque contribuyes a que las cosas vayan bien en la vida. Si todos estuviéramos buscando superar nuestras deficiencias por bien propio nuestro y para no lastimar a los demás, qué diferente sería la vida. Pero cuando vamos nosotros, como dije, llenos de soberbia, pensando que todo mundo debe ajustarse a nuestra manera de pensar y a nuestros caprichos, pues ahí sí estamos entonces perdidos, porque no servimos ni para nosotros ni para los demás. ¿Por qué? Pues porque no los tomamos en cuenta y porque nosotros mismos, teniendo cosas bellas, no las vamos a poder sacar por falta de disciplina y por falta de conocimiento también, hay que decirlo. Bueno, pues la intención es de que entendamos de que todo esto que hemos recibido por herencia es una gran riqueza. Hay que pulirla. Esos son nuestros talentos, no hay que esconderlos. Hay que ponerlos a trabajar en beneficio propio y de la sociedad. Y así seremos mejores padres, mejores hijos, mejores personas dentro de la sociedad, mejores compañeros en el trabajo, etcétera. Y miren, la ley de la correspondencia hace que cuando nosotros damos, recibimos. Y cuando tú das, no esperando que te regresen, pero te lo retribuyen en reconocimientos, en gratitud, en buenas acciones hacia ti mismo y tu familia, te vas a dar cuenta lo importante que es trabajar para ser mejor persona. Y hablábamos pues de el temperamento, ¿verdad?, que es el carácter que recibimos por herencia, pero el temperamento pues ya es este carácter educado para que exprese lo bueno que tienen. No hay temperamento bueno o malo. O sea, todos
tienen cosas buenas y cosas malas. Lo importante es saber utilizar las bondades que hay en nuestro temperamento, evitando que exprese lo negativo. El primer intento por clasificar los distintos temperamentos lo hizo Hipócrates en el año 460 antes de Cristo, y de acuerdo pues a su experiencia médica distinguió en el hombre 4 humores, o sea, la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. Y según Hipócrates, en cada persona predomina alguna de estas sustancias, surgiendo de ahí pues las cualidades fisiológicas y psíquicas que permiten hacer una clasificación en los temperamentos. O sea que dice que ese carácter que se exhibe desde el nacimiento es fruto del humor que predomine en nosotros. Y Galeno, ya en el año 199, otro médico anatomista griego, él describió los temperamentos llamados tipos de Hipócrates, a los que me referí hace un momento, de acuerdo a los humores antes mencionados, y ya les puso un nombre específico. Por ejemplo, al que predomina como humor en él la bilis amarilla le puso colérico, al de bilis negra melancólico, al de sangre sanguíneo y al de flema flemático. Bueno, pues ahí ya vino esa clasificación que ha llegado hasta nuestros días. Uno de los elementos que conforman la personalidad de una persona, pues es el carácter, que es el mismo temperamento, pero guiado por la inteligencia y la voluntad, como dije, para que exprese lo mejor que hay en él. Y este puede ser modificado por medio del trabajo personal. Siempre hay que tener un plan de vida, un proyecto de vida, haciendo un análisis de qué es lo que tengo de bueno en mí, qué es lo malo que hay en mí. Bueno, pues si soy muy exaltado y agresivo, buscaré la forma de paso a paso ir ahí metiendo el freno. Dicen por ahí creo que es de San Francisco de Sales, que antes de su conversión era irascible, de un temperamento fortísimo, de tal forma que los que lo conocieron ya convertido y avanzada su conversión, donde ya se dibujaba el santo, nunca imaginaron que tras aquella sonrisa bondadosa y aquella actitud paciente y caritativa se escondía un polvorín listo a explotar en cualquier momento. Qué hermoso pues este trabajo del hombre, desde luego con la asistencia de la gracia, buscando cambiar aquellas cosas que afean y hacen daño a los demás. Pues hay que conocer entonces, hay que hacer una revisión del contenido, cuál es la economía que yo tengo en ese carácter que he recibido como herencia de mis ancestros. A veces se puede heredar no del padre o la madre, sino del abuelo. Los padres a veces son de carácter fuerte. Resulta alguien bondadoso y dicen, igual que mi abuelo.
Mi abuelo igualito a él. Bueno, ¿cómo no? Tercera y cuarta generación, ¿verdad? Estarán presentes en forma todavía fuerte ahí. En cuanto al carácter y el temperamento, podemos decir que el temperamento se hereda, el carácter se adquiere y se forma. El temperamento forma la personalidad, también el carácter. El temperamento depende de la constitución bioquímica, entre otros factores, mientras que el carácter depende de las experiencias, del aprendizaje y ambiente social. Cuando dicen, esta persona es de firme carácter, significa esta persona se ve que ha trabajado haciendo crecer la fuerza de voluntad para ser dueño de sí mismo. Pues existen diversas clasificaciones con respecto al carácter. Lessen considera que está formado por 3 elementos que intervienen en proporciones variadas: la emotividad, la actividad y la resonancia. O sea que estas actividades, cuando se mezclan en grados mayores o menores cada una de ellas, da origen a un carácter diferente. Pero bueno, vamos viendo qué es la emotividad. La emotividad, pues, es la capacidad de responder a un evento. La persona emotiva es aquella que vibra intensamente por todo. Es sacudida por cualquier circunstancia, ya sea un accidente, una conversación, un momento de encuentro profundo, etcétera. O sea, normalmente en las personas emotivas hay una desproporción entre el estímulo y la reacción. En cambio, la persona no emotiva vibra menos en los eventos que el que es emotivo. Y esto no significa que no sientan las cosas, sino que su capacidad emocional es poco intensa. Para ejemplificar esto, dicen que se encontraron por ahí 2 personas amigas y una le decía a la otra: oye, ¿cómo voy a creer que ya lleves 3 días llorando por el gato que se te murió? Dice, yo no lloré cuando se murió mi madre. Bueno, ahí está el típico ejemplo de una persona muy emotiva, dada a las lágrimas, y de una poco emotiva. La una lloraba por el gato muerto y el otro no tuvo lágrimas ni para su madre. O sea que no es que no le afectara ese suceso, sino que pues la resonancia es diferente. Una vibra intensamente, la otra poco. En cuanto a la actividad, que es el otro elemento que conforman ese carácter, una persona activa es aquella que acaba de decidir algo y lo lleva a cabo inmediatamente. No se desanima ni desespera ante un obstáculo, más bien goza las dificultades y actúa con mayor energía. Además tiene un gran espíritu de lucha, es optimista e inteligente, en tanto que la persona no activa es aquella que puede estar plenamente convencida de que tiene que actuar, pero no pasa a la realización concreta. Y luego encuentra con facilidad pretextos para posponer la acción. Tiene buenas intenciones, pero le falta, aquí subrayo, fuerza de voluntad para llevarlas a cabo.
Por eso decía que hay que estar haciendo crecer ese músculo de la voluntad. Cuando tienes una voluntad ya formada, una voluntad fuerte, está listo para emprender cualquier empresa. No solo en el caso de lo que hablamos, para superar deficiencias de carácter, sino para acometer cualquier meta en la vida, porque todo exige de constancia, de perseverancia, de tesón. Y esta constancia y esta perseverancia es la voluntad la que en los momentos que flaqueas o estás ya muy cansado y que quieres abandonar la empresa, te dice, hay que terminar de una vez. O sea, no dejes para mañana lo que se tiene que hacer el día de hoy. Estábamos viendo cómo existen diversas clasificaciones con respecto al carácter, pero básicamente son 3 elementos los que originan los 8 registros o tipos de carácter que según Lessen hay para conocer en qué lugar estás tú clasificado dependiendo de tu emotividad, actividad y resonancia. Estos 3 elementos, según los hagas variar, haciendo crecer uno más o otro menos, va a dar un tipo de carácter diferente. Veíamos en qué consiste la emotividad, esa capacidad de responder ante los eventos. Unos se sacuden y vibran intensamente, otros casi no. En cuanto a la actividad, hay gentes que en cuanto piensan, pasan del dicho al hecho, actúan inmediato, mientras que otros planean y aunque deseen realizar aquello que se proponen, pues no toman actividad inmediata, sino que tardan en hacerlo. Ahí es el tipo de gente que dice, ay, si me lo vas a dar, ahí me lo mandas, ¿verdad? O sea, no se activa. En cuanto a la resonancia, que es el tercer elemento que va a dar en esta mezcla de estos 3 elementos el tipo de carácter de cada persona, la resonancia es ese efecto o rápido o duradero de una impresión. O sea, puede ser la reacción de la persona primaria o secundaria. Primaria es aquella persona que vive apasionadamente el momento presente, como si no tuviera ni pasado ni futuro. Para ella es hoy lo que está viviendo. Y la impresión permanece mientras el estímulo está ahí, en la conciencia, y después pasa enseguida a nuevos proyectos y nuevas situaciones. O sea, una persona primaria es aquella a la que se le conoce también como llamarada de petate. Arde intensamente, pero luego ya se apagó y anda en otra cosa. Ofenden a veces y ya al rato ahí andan muy contentos contigo. Mientras que un secundario, siempre está viendo hacia el pasado. O sea, su mente, su corazón, su imaginación son como un archivo. Continuamente está comparando su presente con las experiencias pasadas. O sea, el secundario es más reflexivo, espontáneo. O sea, no actúa de primera intención, sino que reflexiona, se repliega en su interior y se concentra profundamente en todo lo que hace. Es de las gentes que se dice que perdonan pero no olvidan.
Pues de la combinación de estos tres factores, emotividad, actividad y resonancia, resultan 8 tipos básicos de carácter. Aquí, a ver si me da tiempo, sí. La intención es que cada quien tuviera en su propia casa la oportunidad de conocer su carácter. Voy a hacer un test y ustedes nomás contestan sí, no, o ponen una interrogación a las cosas que yo voy a ir leyendo. Van a ser 15, déjame ver, 15, sí, son 15 preguntas. La primera, ante determinadas lecturas o películas, me conmuevo de tal manera que a veces casi llego a llorar. Habrá que contestar nada más sí o no. O no sé, una interrogación. Esto en el número 1, ¿verdad? En el número 2, prefiero trabajar solo antes que hacerlo en equipo. De nuevo, poner sí o no a una interrogación. Número 3, los sentimientos pasados permanecen impresos en mí durante mucho tiempo. Los olvido con dificultad. Sí, no o interrogación. Número 4, mis estados de ánimo varían frecuentemente entre la alegría y la tristeza. Sí, no o una interrogación. 5, procuro realizar lo que tengo que hacer cuanto antes, sin dejarlo nunca para el día siguiente. Sí, no o interrogación. 6, me preocupo más de lo que sucederá en el futuro que de lo que sucede en el presente. Sí, no o interrogación. 7, cuando hablo con otras personas soy muy susceptible y me turbo con mucha facilidad. Sí, no o interrogación. 8, cuando comienzo a trabajar procuro terminar y no dejarlo para comenzar otra cosa. Igual sí, no o interrogación. 9, prefiero conservar las mismas amistades durante mucho tiempo antes que buscar otras nuevas. Sí, no o interrogación. 11, casi siempre estoy en actividad continua. No puedo permanecer inactivo. Sí, no o interrogación. 12, una vez que he tomado una decisión, la llevo a término por todos los medios. Sí, no o interrogación. 13, mi imaginación es viva y rica. Invento con facilidad historias fantásticas. Sí, no o interrogación. 14, en las horas de ocio procuro actividades que exigen movimiento. Me distraigo realizando algo. Sí, no o interrogación. 15, antes de actuar pienso en los pros y contras, guiándome más por la razón que por los sentimientos. Sí, no o interrogación. Bien, pues para hacer la evaluación de este cuestionario hay que tener en cuenta que vamos a encontrar rasgos muy cercanos a nuestro carácter si lo contestamos bien. Para poder calificarlo, entonces miren, deben hacer 3 filas de arriba hacia abajo, o sea, una fila descendente empezando de arriba hacia abajo, y en una pondrían el 1, luego el 4, luego el 7, luego el 10
y luego el crece. En otra fila, igual, descendente, empezando con el número de arriba, el 2, el 5, el 8, el 11 y el 14. Y el tercer grupo sería una fila igual, descendente, empezando por el 3, luego el 6, el 9, el 12 y el 15. Y frente a cada uno de estos números que les he dado en estas 3 filas o grupos, pongan ustedes si contestaron sí o no. Si a la 1 contestaron que sí, pues ponen sí. Si al 4 contestaron no, ponen no. Si al 7 no, pues no. Si al 10 sí, sí. Y si al 13 no, no. En fin, como ustedes hayan contestado. Y luego, a las respuestas que ustedes hayan puesto sí, le van a poner 10 puntos. Si contestaron no, es 0. Y si la respuesta fue una interrogación, vale 5. Bueno, pues ponen frente a cada uno de estos números sus respuestas y los valores a cada respuesta y hacen una suma a esa columna. Eso para las 3 columnas que tienen ustedes ahí. Entonces, una vez que hayan sacado esas sumas, si la suma de la primera columna les dio 30 o más de 30, significa que ustedes son personas muy emotivas, o sea que se conmueven muy fácilmente. Si les dio menos de 30, pues no son emotivas, o sea que son frías, ¿verdad? No les afectan tanto los acontecimientos. Ahora, eso para la primera columna que va del 1 al 13. Ahí le ponen emotividad. A la segunda columna que va del 2 al 14 le ponen actividad. Y para la que va del 3 al 15 le ponen repercusión. Bien, a la segunda columna que se refiere a la actividad. Si la suma fue 30 o más de 30, es que son activos. Pero si fue menos de 30, es que no son activos, o sea, son pues pasivos, ¿verdad? No gente que anda en una actividad constante. Luego, en la columna de repercusión que va del 3 al 15, si su suma fue de 30 o más de 30, son secundarios. Acuérdense que el secundario es reflexivo y por tanto pues vengativo, o sea, no actúa en forma espontánea. Ahí lo ofendiste y se la guarda, lo vuelves a ofender y él dice ya van 2, y a la tercera, el que lo está pensando que es manso, es torpe y que aguanta todo, se va a llevar sorpresa porque dicen que el animal más manso es el que da la mejor patada, porque la está calculando. Bueno, pues si sacaron 30 o más de 30, son secundarios y tienen las características que ya dije. Pero si sacaron menos de 30, son primarios, o sea, actúan en el momento, ¿verdad? Y luego ya se les olvidó que qué duro es un primario con un secundario. El primario hace arder Troya en un momento y el secundario se la está guardando. Y el primario, como actúa en el momento, bueno, pues piensa que el otro consintió y no hubo problema y se va a llevar una buena sorpresa. Bien, pues yo creo que con que sepan al menos que si son emotivos, si son activos o
o qué repercusión tienen siendo primarios o secundarios, ya tienen avanzada la clasificación, que en el siguiente programa les hablaré de eso. Revisen el contenido de su carácter, qué han recibido, qué tienen que modificar para bien siempre, qué deben eliminar. No lo puedes quitar, pero al menos bajarle de volumen, bajarle de la actividad que pueda hacer daño a los demás. Esta es una obligación para una realización personal y para beneficio también de los demás. Que tengan buena tarde.